Amado Dios, alabamos, bendecimos tu santo nombre. Gracias te damos por una nueva oportunidad, oh Padre, que tú nos brindas para estar aquí reunidos como tus hijos, aprendiendo cada día más de tu palabra. Gracias, Padre, por aquellos que se conectan a tiempo, como también por aquellos que seguirán entrando a este salón, buscando, Señor, cada día la sabiduría que viene de lo alto, trabajando y aprendiendo de tu palabra, Señor, leyéndola, estudiándola, escudriñándola, oh Padre, como hacemos cada martes. De esa manera que te conocemos, conocemos tu principio, conocemos de tu amor y conocemos, Señor, cómo manejarnos en esta vida para alcanzar la salvación y la vida eterna. Te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias también por nuestro hermano Plinio, que se prepara como cada martes, oh Padre, para traer otras enseñanzas. Así que ponemos nuestro corazón y nuestros oídos atentos, oh Padre, a la enseñanza en el día de hoy. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, buenas noches a todos. Bendiciones para todos. Hoy le traemos la lección número 2 del libro que estudiamos los martes en la iglesia, Respuesta Bíblica, el volumen 2. El título, ¿qué significa ser cristiano? Entonces, como siempre, detengo el video, mi cámara, para que ustedes estén pendientes a la presentación que le comparto. ¿Qué significa ser cristiano? Empezamos entonces. ¿Qué significa ser cristiano? El sustantivo cristiano tuvo su uso años después de la resurrección de Jesucristo, por lo menos 4 o 5 años después de la resurrección de nuestro Señor. Cristiano fue uno de los tantos nombres con los que fueron conocidos los que elegían aceptar el mensaje de salvación. Además fueron llamados, o al principio fueron llamados, discípulos, santos, creyentes, hermanos y los del camino. Estos eran, ¿cómo eran llamados? Esos creyentes, ¿verdad? Esos seguidores de Cristo. Todos estos nombres los vemos en la Biblia. Eran nombres dados por ellos mismos en el ambiente judío. Discípulos, santos, y santo en la connotación de no de la palabra que hoy se le da, sino santo quiere decir apartado, ¿verdad? Apartado para el Señor. Esto vemos, esta palabra vemos que Pablo lo utiliza mucho en sus cartas, cuando le dice a los santos de la iglesia, de tal iglesia. Pablo utilizaba mucho este término. También se utilizaba creyente, hermanos, como hoy lo utilizamos en la iglesia, que nos decimos hermanos, ¿verdad? Somos hermanos en Cristo. También ellos, en la iglesia primitiva, se llamaban hermanos. Y había un nombre característico que encontramos en algunos versículos, 2 o 3 versículos del Nuevo Testamento, que eran los del camino. Los que iban por el camino llevando el evangelio, me imagino que de ahí salió ese nombre, los del camino. En el libro de los Hechos podemos ver un ejemplo de este nombre. Leamos Hechos 9 del 1 al 2. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, oigan ahí, discípulos del Señor, la palabra discípulo, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces, cuando dice, por si hallase algunos hombres o mujeres de este camino,
camino en ese versículo está con letra mayúscula, la C mayúscula, indicando que no es la persona del camino, del que encuentra en el camino, sino que es un sustantivo, ¿verdad? Entonces, se está refiriendo a eso, a esa persona, a los del camino, que eran una de las formas como se llamaban, como ellos se llamaban, los del camino. También en Hechos 19:23, cuando hubo el alboroto en Éfeso, dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, o sea, con esas personas del camino. O sea, que estos son nombres, ¿verdad?, que se daban y que los vemos en la Biblia, a esos seguidores de Jesús, de la iglesia primitiva, discípulos, santos, creyentes, hermanos, y los del camino. En la Biblia, la primera vez que se le llamó cristiano a los seguidores de esta nueva fe fue en la ciudad de Antioquía de Siria, de acuerdo con Hechos 11:26, que dice así. Voy a leer desde el 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí comenzó la palabra cristiano, como nos conocemos los seguidores de Cristo. Muchos estudiosos coinciden en que cuando le decían cristianos era una forma un poco burlona de señalar a los seguidores de Cristo. Este nombre le fue dado por otro, o sea, no fueron ellos, fue por los habitantes de Antioquía. Y lo que querían decir es que eran pequeños Cristos o seguidores de Cristo cuando decían cristianos, pero muchas veces lo decían con burla, en tono de burla, perdón. Entonces, señores, donde primera vez se le llamó cristiano a los seguidores de Cristo, no fue en Jerusalén, donde nació la iglesia, ¿verdad? Fue en otro país, en la ciudad de Antioquía de Siria. Yo le traje un mapa para que vean cómo se esparció el evangelio por la persecución que hubo después de la muerte de Esteban. Recuerdan, la mayoría han estudiado y han escuchado lo de la muerte de Esteban, el primer mártir, ¿verdad? Y hubo una gran persecución. Y esto llevó al evangelio hasta la ciudad de Antioquía de Siria. Lo que quiero es que vean las ciudades que se mencionan en el capítulo 11 de Hechos. Por ejemplo, aquí no sé si el cursor se ve cuando yo lo muevo en sus pantallas, pero al lado derecha, a la derecha debajo, vemos la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Donde estaban ahí los apóstoles y los primeros seguidores, la iglesia primitiva. Vemos aquí la ciudad de Damasco, más arriba, la ciudad de Damasco. Damasco era una ciudad de Siria, o sea, ya estamos hablando de otra región, otro país, y quedaba alrededor de 200 y pico de kilómetros de Jerusalén, o sea que era un viaje de varios días a pie, ¿verdad? También vemos arriba la ciudad de Antioquía. La ciudad de Antioquía vemos que era la capital de Siria, del país sirio, y quedaba a más de 600 kilómetros de Jerusalén. O sea que ir de Jerusalén a Antioquía, si era por tierra, era un viaje de varias semanas a pie. También vemos al lado de Antioquía, vemos a Tarso, que es la ciudad donde nació Pablo. Por eso su nombre judío era Saulo de Tarso.
porque él nació en esa ciudad, Saulo de Tarso. Entonces, conociendo esto, bueno, otro que se menciona es Chipre, que es esa isla. Chipre no estaba en la parte continental, sino que era una isla. También se menciona Fenicia. Bueno, Fenicia estaba por los lados a la izquierda, aunque no estaba en el mapa, a la izquierda de Damasco, esa parte de arriba. Fenicia, otro país, de donde eran las ciudades de Tiro y Sidón, que ustedes han oído mencionar. La cosa es que ya viendo ahí en el mapa, nos podemos ambientar y ver lo que dice Hechos 11 del 19-26, para que veamos cómo fue que llegó el evangelio a la ciudad de Antioquía, donde por primera vez se le llamó cristiano a los seguidores de Jesús. Voy a leer Hechos 11 del 19 al 26, dice: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió en el Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, la iglesia principal, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. O sea que se formó la iglesia ahí en Antioquía. Dice el 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, Bernabé y Saulo y Pablo, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O sea que así fue que llegó el evangelio, como había sido predicho por el mismo Señor. Me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta en los confines del mundo. Ahí empezó. Con la muerte de Esteban, dice la misma Biblia que hubo una gran persecución de esos nuevos seguidores de Cristo y que fueron esparcidos. Dice que solo se quedaron los apóstoles. En uno de los versículos dice del libro de los Hechos, en Jerusalén se quedaron los apóstoles, pero la mayoría de estos seguidores de Jesús fueron esparcidos. Y vemos cómo entonces Felipe se fue a Samaria, y vemos cómo otros siguen y van a Chipre, Fenicia, Antioquía, llevan el mensaje allá. Se forma la iglesia en Antioquía, y entonces la iglesia madre, que todavía están solo pensando en los judíos, ¿verdad? La salvación para los judíos, que piensan solo ahí para los judíos, dicen, pero en Antioquía, otro país, ¿verdad? De gente pagana, allá hay una iglesia, allá hay una congregación. Entonces mandan a un emisario, a Bernabé. Y Bernabé, cuando ve eso, dice que entra en pánico, en gozo entra cuando ve tantas personas no judías ya aceptando el evangelio. Y entonces pasa y busca a Pablo. 100 y pico de kilómetros tuvo que recorrer un viaje a pie de varios días. Va a Tarso y le dice, Pablo, tenemos que ir a Antioquía para que tú veas lo que está pasando allá. Y se trae a Pablo, y bueno, desde esa iglesia de Antioquía, fue el centro de operación de Pablo, Bernabé,
y de otros, para entonces de ahí comenzaron y de ahí salieron, mejor dicho, los viajes misioneros de Pablo. O sea, Antioquía se convirtió en el centro de operación de Pablo para esos viajes misioneros. Entonces seguimos, eso quería solo para que vieran de dónde viene el nombre de cristianos a los seguidores de Cristo. Seguimos con el tema. En los días de la iglesia primitiva se requería agotar una serie de pasos antes de alguien ser considerado como parte de la nueva comunidad de seguidores de Jesucristo. Entre las que primaban, las cosas que tenían que hacer, que agotar. Primero, creer en el querigma. Querigma es una palabra griega que quiere decir el mensaje que se proclama. O sea, creer en el querigma, es decir, en el mensaje que portaban y proclamaban los apóstoles o sus mensajeros autorizados. Este mensaje estaba vinculado a la vida de Cristo. Ellos lo que hablaban era de la vida de Cristo, del testimonio de Cristo, de sus hechos y su victoria espiritual. Esta buena noticia o buen anuncio era el evangelio. Otra cosa que tenía que hacer la persona era realizar una confesión pública de haber creído y aceptado el mensaje del evangelio de Jesucristo. Y esto se hacía mediante el arrepentimiento de los pecados y el bautismo en las aguas como testimonio de haber entrado a una nueva vida. Nosotros hoy también hacemos eso, hacemos lo que es el bautismo como un símbolo de testimonio, ¿verdad? De testificar al mundo que somos, que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Y finalmente se requería que el nuevo creyente se integrara a la comunidad. Todavía no existía, no era el nombre de iglesia, ¿verdad? A la comunidad, que ahora sería conocido con el nombre de la iglesia. Esos eran los pasos, ¿verdad? En la iglesia primitiva de lo que había que hacer. Ahora, señores, entonces, ¿qué significa ser cristiano? El cristiano es una persona que ha reconocido que es pecador, es lo primero. Se ha arrepentido de sus pecados. Ha pedido a Cristo que entre a su corazón y limpie sus pecados y se ha comprometido a servir, amar y obedecer a Dios sobre todas las demás cosas, dándole prioridad al estudio de la Biblia, practicando la comunión con Dios a través de la oración y con los hermanos siendo parte de una iglesia local y viviendo apartado de toda clase de comportamiento, actitud o pensamiento señalado en la Biblia como pecaminoso. O sea, el cristianismo es un estilo de vida caracterizado por un profundo amor a Dios y un firme compromiso de obedecer su palabra. Eso es el cristianismo, ¿verdad? Y lo anterior, ser cristiano. El apóstol Pablo resume, tiene una forma de certera de resumir esto, lo que significa ser cristiano, con las siguientes palabras. En primera de Juan 2:6, el apóstol Juan dice: el que dice que permanece en él, refiriéndose a Jesucristo, debe andar como él anduvo. En otras palabras, el que dice que permanece en Jesucristo debe andar como Jesucristo anduvo. Esa es la forma de decir, de Juan decir, ¿verdad? ¿Qué significa ser cristiano? El que dice que permanece en Jesucristo debe andar como él anduvo. Y es que ser cristiano, entonces, de acuerdo a esto, es vivir como Jesús vivió.
Ser cristiano entonces es vivir como Jesús vivió. Y eso lo vemos, señores, en la vida diaria. Vemos cómo las personas siguen líderes y tratan, hablan, a veces hasta hablan como los líderes, actúan como los líderes, ¿verdad? Y quieren vivir como los líderes. Asimismo nosotros los cristianos, entonces, tenemos que vivir como nuestro líder, que es Jesús. Ahora, ¿de qué forma vivió Jesús entonces para nosotros poder tener una regla, una idea de qué vamos a imitar, ¿verdad? De Jesús. Y vamos a ver 5 características en la vida de Jesús. 5 características. Cuando uno estudia el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y ve la vida de Jesús. De ahí extraemos 5 características en su forma de vivir. Y estas son: Jesús vivió apartado completamente del pecado. Jesús vivió apartado del pecado. Jesús fue fiel a Dios en la tarea que le fue encomendada. Jesús siempre obedecía a la palabra de Dios. Jesús amaba a la gente y Jesús oraba fervientemente. Repito, Jesús vivió apartado del pecado. Jesús fue fiel a Dios en la tarea que le fue encomendada. Jesús siempre obedecía a la palabra de Dios. Jesús amaba a la gente y Jesús oraba fervientemente. Vamos a ver cada una de estas formas, hablar un poquito de cada una de estas formas de vivir. La primera, Jesús vivió apartado del pecado, apartado completamente del pecado. Jesús, aunque era Dios, vivió su vida terrenal bajo las mismas condiciones que nosotros. Es decir, él fue también 100% humano, por lo que fue tentado con las mismas tentaciones que nosotros a diario somos tentados. La única diferencia es que él amaba tanto la ley de Dios, los mandamientos de Dios, que prefirió soportar la burla y el menosprecio de los hombres antes de desobedecer a su Padre. La Biblia afirma que Jesús se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, en Filipenses 2:8. Jesús nunca pecó contra Dios. Quizás podamos alegar que Jesús podía vivir sin pecado debido a que Él era Dios. Sin embargo, como vimos en uno de los estudios previos sobre Cristo, cuando estudiamos a Cristo, la Biblia es enfática cuando afirma que de Cristo en Filipenses 2, del 6 al 7, dice, el cual, refiriéndose a Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, Cristo en su vida en la tierra era 100% humano. Jesús se mostró completamente íntegro en toda su vida. Por eso todos los cristianos estamos en la capacidad de vencer las pruebas más duras, porque Jesús ya la venció primero. De los propios labios de Jesús salieron las palabras siguientes. Juan 16:33 dice, hablando Jesús, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo, dice nuestro Señor. Otra característica de cómo vivió Jesús y cómo debemos vivir los cristianos es que Jesús fue fiel a Dios en la tarea que le fue encomendada, fue fiel.
como dice Hebreos 3:2. Él fue fiel al que lo nombró. Fue fiel al que lo nombró, dice. La Biblia nos enseña que Jesús no hizo caso de lo vergonzoso que era cargar una cruz, con tal de completar con fidelidad la misión que le había sido designada por su Padre. Él mismo dijo que la única razón por la que había venido al mundo era para entregar su vida por la humanidad. Morir por los pecados de otra persona, señores, no es nada romántico. Sin embargo, Cristo cumplió con su misión y por ser fiel, hoy todos los hombres tenemos la oportunidad de ser salvos. Gracias a Dios que siempre fue fiel, porque nos dio esa oportunidad, ¿verdad?, de ser salvos. Como dice Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino, hablando de Jesucristo, de él mismo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, en palabras de Jesús. Entonces, como Jesús, los cristianos debemos ser fieles a nuestro Padre Celestial en el trabajo que se nos ha asignado dentro del cuerpo de Cristo. Aunque en ocasiones debamos sufrir, en ocasiones, ¿verdad? Esto nos lleva a sufrir. Lo más importante es que seamos hallados fieles en nuestra misión de llegar al cielo. Una tercera característica. Jesús siempre obedecía la palabra de Dios. Como Jesús mismo dijo, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15:10. Si queremos ser verdaderos seguidores de Jesús, tendremos que aprender a obedecer a Dios antes que a nuestros propios deseos o nuestros amigos. Observe que la condición para permanecer en el amor divino es obedecer a Dios. ¿Cómo podemos pensar que podemos vivir pecando y aún así Dios estará contento de nosotros? No puede estar, ¿verdad? No estoy aquí hablando del perdón, ¿verdad? Estoy hablando porque Él siempre, si nos arrepentimos, ¿verdad?, de corazón, Él nos perdona. Pero ¿cómo podemos pensar que podemos vivir pecando y aún así Dios se va a estar agradando de eso? La obediencia a la palabra de Dios es la más fuerte evidencia de que somos cristianos. Repito, eso es importante. La obediencia a la palabra de Dios es la más fuerte evidencia de que somos cristianos, no la denominación, la iglesia, ni llevar una Biblia debajo de un brazo. Ninguna de esas cosas nos hacen un verdadero discípulo de Cristo. Solamente obedecer a la palabra del Señor nos hará cristianos victoriosos. Otra característica de la forma de vivir de Jesús. Jesús amaba a la gente y amaba de verdad, no en tiempos de política, ¿verdad? Como dice Juan 15:9, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Amar a las personas que estaban a su alrededor, a los enfermos, a los necesitados, a las viudas, huérfanos y mendigos, fue una virtud que caracterizó el ministerio y la vida de Jesús. Incluso amó hasta a sus adversarios y opositores. Debemos establecer una clara diferencia entre amar a las personas y estar de acuerdo con la manera en que ellos viven. Podemos amar a las personas sin necesariamente estar de acuerdo con su conducta. Una fuerte demostración de que somos cristianos será amar a la gente. Observe que no digo amar solamente a mis hermanos de la iglesia, sino a la gente. Como dice Primera de Juan 4:8,
el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esta verdad forma parte de las palabras de Jesús acerca de cuál era el más grande de todos los mandamientos. Leamos en Marcos 12, del 28 al 31, lo que dijo Jesús. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, dijo el mismo Señor Jesucristo. No podemos decir entonces que amamos solamente a Dios y que por lo tanto somos cristianos porque amamos a Dios, si además no aprendemos a amar también a nuestro prójimo. Ser discípulo de Jesús exige que amemos a Dios y también a las personas. Otra característica de la vida de Jesús es que Jesús oraba y oraba fervientemente. Ahora, ¿qué es orar? Orar es hablar con nuestro Padre Celestial, y Jesús hacía eso con frecuencia. Necesitamos ser tan agresivos en la oración como lo fue Jesús. Esto nos asegurará estar en contacto permanente con la inagotable fuente de poder que emana de buscar la presencia de Dios en oración. Los cristianos dependemos de la oración como los peces dependen del agua para subsistir. Así como un niño no puede nacer, crecer, madurar y vivir sin hablar nunca con sus padres habitando en una misma casa, tampoco los cristianos pueden hacerlo sin hablar con Dios a través de la oración. Como dice Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Todo cristiano estará enteramente preparado para llevar frutos agradables al Señor solamente si descubre el poder que proviene de la oración ferviente y constante. Debemos reconocer que la oración demanda mucho esfuerzo, concentración, disciplina y determinación. A veces no nos gusta o no somos constantes orando y comenzamos a orar por algo y pasado algunos días se nos mete una flojera y abandonamos eso, ¿verdad? Pero de algo, señores, podemos estar completamente seguros, y es que no hay nada en el universo que libere el poder de Dios como lo hace la oración de fe. Eso es importante saberlo, Señor. No hay nada en el universo que libere el poder de Dios como lo hace la oración de fe. La oración de fe, señores. Las iglesias donde hay personas que oran constante y fervientemente serán congregaciones que aman la santidad y la procurarán permanentemente. De igual forma, los cristianos que descubren el tremendo poder que hay detrás de la oración serán cristianos victoriosos y llenos de fruto de justicia para Dios. Ser seguidor de Cristo exige que oremos en todo momento. Eso es importante. Entonces, señores, a la luz de lo antes expuesto, podemos concluir diciendo que un cristiano es una persona que ha nacido de nuevo, quien mediante la confesión y el arrepentimiento
ha recibido el perdón de sus pecados por medio de la gracia salvadora de Cristo. Y ahora se ha comprometido a vivir una vida agradable a Dios mediante la total obediencia a su palabra. Obediencia que implica una nueva disposición del corazón con relación con las cosas de Dios. Eso, señores, es el cristiano. Eso es el cristiano. Y hay una palabrita que me llama la atención, que es la de comprometernos. Comprometidos a vivir, ¿verdad? Comprometidos. Eso me recuerda un ejemplo que me ponía un profesor cuando hablaba de los compromisos, en general, de los compromisos. Y esto lo podemos aplicar, ¿verdad? El compromiso que tenemos los cristianos con Dios, la obediencia. Él nos ponía el ejemplo de la diferencia de estar comprometidos y estar involucrados. Y ponía el ejemplo de la vaca, de la leche y el jamón. Para la vaca dar la leche, bueno, solo necesita, ¿verdad?, dar la leche. Eso es involucrarse en algo. Ahora, para el jamón, para el cerdo dar el jamón, le costaba la vida, le cuesta la vida. Eso es comprometerse. Y ese es uno de los problemas, ¿verdad?, de la iglesia posmoderna, que los cristianos no nos gusta o no queremos comprometernos, ¿verdad? Con esta tendencia a lo relativo, que no hay nada absoluto. Uno de los problemas que tenemos es esto, que no nos comprometemos, ¿verdad?, con el Señor. Estamos involucrados, mas no comprometidos. Y ese es un llamado, ¿verdad?, a comprometerse con las cosas del Señor. Entonces, señores, muchas gracias por su asistencia. Esto era lo que tenía que compartirle con relación a qué significa ser cristiano. Entonces, habilito el video. Y David. Perfecto, tremendo tema, realmente. Y esa conclusión tan interesante, con esa comparación entre la vaca y el cerdo, que nos hace reflexionar y pensar si realmente estamos nosotros siendo cristianos verdaderos, si nos estamos comprometiendo. Y qué bueno que podemos estudiar este tema tan interesante en la noche de hoy. Vamos, hermanos, a pasar entonces a la evaluación. Antes de pasar al momento de comentarios, voy a poner acá en pantalla entonces la evaluación para que llenemos. Oh. Mira a ver, Plino, si puedes tú hacerlo, por favor. Déjame ver. Déjeme quitar esto aquí primero, a ver. Déjame intentarlo nuevamente. Sí, mira a ver. Si no, yo chequeo. Inténtalo por allá. Ok. Me está presentando un error aquí, no sé por qué. En votaciones, le doy iniciar votación, ¿verdad? Sí, exacto. Ok. Ahí se ve entonces la primera pregunta. ¿Por cuáles otros nombres eran conocidos los cristianos en los días de la iglesia primitiva? Hablamos de nombres, ¿verdad? Antes de empezarle a llamar cristianos, ¿cuáles eran los nombres? Los sustantivos, ¿verdad? Los nombres que se decían entre ellos los cristianos. Ahí hay una serie, ¿verdad?, de nombres. Dice discípulos, creyentes, santos, hermanos, los del camino. Y la respuesta F dice todos los anteriores. La segunda pregunta, según el libro de Hechos, ¿en qué ciudad fue que por primera vez se le llamó cristianos a los seguidores de Jesús? Jerusalén, Damasco, Antioquía.
Tercera pregunta. En su forma de vivir, Jesús demostró que vivió apartado del pecado, que fue fiel en la tarea que le fue encomendada, que siempre obedecía a la palabra de Dios, que oraba fervientemente. Y la última respuesta, todas las anteriores. Y la pregunta 4 dice, ¿cuáles áreas de tu vida deben ser conformadas a la imagen de Cristo a fin de ser un verdadero cristiano? Dice, solo mi área emocional. Otra, solo mi área espiritual. Otra, solo mi área económica. Otro, solo mi área ética. Y la última, todas las áreas de mi vida. Esa última Esas son pregunta, las preguntas. esa última pregunta, una evaluación personal que usted se va a hacer para conocer su interior. Y recuerden, hermanos, que lo hacen de una manera libre, voluntaria. Eso no queda grabado, ni nadie sabe quién votó por cada quien, sino que siéntase en la libertad de llenarlo a su conciencia. Bueno, David, la última pregunta, aunque en realidad lo que busca es ver, no en cuál área de mi vida, en realidad la intención de la pregunta era es ver eh, cuáles son las áreas en las que una persona debe de trabajar, ¿verdad? Debe de hacer, debe de hacer que sea conforme a la imagen de Cristo, no cuál es mi necesidad. En realidad esa era la intención de la pregunta. Y así mismo saber de que cristianos tenemos que ser completos. No podemos ser cristianos éticamente, sí, y entonces en los otros ambientes no, o viceversa. Sí, esa era la intención de la pregunta. No en qué área estoy flojo y necesito, ¿verdad? Sino, no, un cristiano, ¿cuáles áreas tiene que trabajar? El área emocional, el área espiritual, el área económica, el área ética, o todas las áreas de su vida. Esa era la intención de la pregunta, que quizá confundió un poquito eso. Entonces, bueno, ya votó el 75%, David. 15 Bien, de vamos 20 entonces, votaron. vamos a ver los resultados entonces para ver cómo estamos. Sí. La primera pregunta, ¿por cuáles otros nombres eran conocidos los cristianos en los días de la iglesia primitiva? Por todos los nombres que pusimos, tanto discípulos como creyentes, santos, hermanos y los del camino. O sea que la respuesta era todas las anteriores. No era se ven la las respuestas. Correcta, aunque, bueno, hayan elegido una que otra, pero en realidad todos esos nombres los encontramos en la Biblia, se utilizaban para Perdón, llamar. Plinio, dice Susan que no se ve la respuesta. Dale el botoncito que dice compartir respuestas. Ah, déjame ver. Finalizar votación es que tengo aquí. Sí, pero tiene uno, dale finalizar y luego entonces compartir. Ah, ok, perfecto. Compartir los resultados. Perfecto. Ok, ahí le di. Perfecto. Entonces, la primera pregunta, todas las anteriores, porque todos esos nombres se usaban y lo encontramos en la Biblia, que se usaban. Discípulos, creyentes, santos, hermanos y los del camino, todos se utilizaban en la iglesia primitiva, ¿verdad? Después fue que comenzó a llamársele cristiano y ya a partir del siglo II de la era cristiana, ya ese fue el nombre que quedó. Los cristianos. La segunda pregunta, según el libro de los Hechos, ¿en qué ciudad fue que por primera vez se le llamó cristiano? En Antioquía. Antioquía. Recuerde que no fue en Jerusalén donde nació la iglesia, no, fue en otro país, Antioquía, cuando salieron huyendo, que a propósito es una enseñanza que nos da porque muchos dirían, bueno, ya con esta persecución se acabaron los seguidores de Cristo. Sin embargo, eso sirvió como bujía para que se esparciera el evangelio y se cumpliera la palabra de Dios
que decía que me van a hacer testigo en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Oye, llegó a Antioquía, 600 kilómetros. Y de ahí entonces fue que después Pablo, con su viaje misionero, lo esparció por todo el mundo conocido. Entonces, en Antioquía. La tercera pregunta, en su forma de vivir, Jesús demostró que vivió apartado del pecado, que fue fiel a Dios, que siempre obedecía a la palabra de Dios, que oraba fervientemente. Todas las anteriores, en todas. Y la cuarta pregunta que podía confundir era en qué área un cristiano se debe, ¿verdad? Trabajar, en qué área debe de trabajar de su vida, en la emocional, espiritual, económica, ética, en todas hay que dejarse trabajar. Entonces, esos son, David, los resultados. Muy bien, perfecto. Vemos que hemos asumido bastante bien el estudio de hoy y es muy bueno cuando nosotros dedicamos tiempo para prepararnos y conocer más de los caminos del Señor. Amén. Si algún hermano tiene alguna inquietud, alguna pregunta, un comentario, nos quedan 10 minutos que podemos agotarlo en esa parte. Hoy hasta aprendimos un poquito de historia y un poquito de geografía. Perfecto, sí, muy bien. Y en esa geografía saber que, como dijo el hermano Plinio durante el estudio, de que hubieron dos ciudades llamadas Antioquía y que esta que se menciona acá, Sí. que fue donde primeramente se llamó cristiano, es Antioquía de Siria. De Siria, sí. Sí, que está un poquito más lejos de Jerusalén que la otra, para que veamos qué tan lejos se fue el evangelio desde un inicio. Está, la otra es Antioquía de Pisidia, que estaba por Galacia, allá otra provincia, lejísimo de ahí. Así es. ¿Tiene alguien alguna inquietud, alguna pregunta? Bueno, Plinio, parece que... Sí. Muy bien. José tiene una intervención. Hace mucho que he estado investigando. Sabemos que el Imperio Romano era bastante grande, ¿verdad? Abarcaba muchas partes. José, habla un poquito más fuerte. Yo por lo menos no te escucho bien. No sé los otros. Digo que algo que me causaba como una intriga, que estaba investigando, de que el Imperio Romano, ¿verdad?, era bastante grande. Yo quería saber, esa iglesia primitiva, ¿verdad?, hasta donde llegó quizá Pablo predicando, los cristianos de aquel tiempo, se establecieron fuera del Imperio Romano. No, era en el mismo, era en el mismo imperio. El imperio romano dividía en su región, o la región que conquistaba, ¿verdad? Que llegó a conquistar casi todo lo que existía. Lo dividía en provincias, como nosotros dividimos nuestro país en provincias. Ellos la dividían así también, en provincias. Entonces, en todas esas provincias y en la más importante, Pablo llevó, en sus viajes misioneros, Pablo llevó a todas esas provincias, a la mayoría de las provincias, Pablo llevó y estableció, el método de Pablo era llegar a la ciudad, ¿verdad? Durar un tiempo y dejar establecida ahí una pequeña iglesia en una casa de un hermano, ¿verdad? Y darle las instrucciones necesarias y dejar establecida. Y entonces después supervisarla, después enviarle cartas y después pasar de nuevo, como vimos que hizo en su primer viaje, en su segundo y en su tercer viaje misionero. Pero era así, era en el imperio, era en el imperio. Algo remontando también a la historia, para aclararte un poquito más también, José, y es de que el Imperio Romano no se metía, por así decirlo, con la religión. A ellos no les interesaba. Fíjate que incluso en el mismo proceso de crucifixión de Jesucristo, Pilato se lava la mano y dice, bueno, y eso, que él estaba en la misma Jerusalén. Él le decía, es un problema religioso, solo tienen que ver ustedes.
yo no tengo que ver con eso. El Imperio Romano se caracterizó mucho por asuntos de la política, la unificación, gobernar, pero no se involucraba en asuntos religiosos. Algo que favoreció mucho a la iglesia primitiva fue que el Imperio Romano llenó todo ese mundo conocido de caminos, de carreteras. Yo que estuve el año pasado por esa zona, pude incluso caminar algunos puentecitos y algunos caminitos, todavía de la época del Imperio Romano. Y algo bueno también que hizo el Imperio Romano, que ayudó mucho al proceso de evangelización, fue que unificó las fronteras. Pablo se movía de un país a otro, de una zona a otra, de una provincia a otra, sin tener que pasar por aduana. Era un pasaporte como se tiene en la Unión Europea ahora, que tú pasas de Francia a España solamente comprando un pasaje. Eso ayudó mucho en el Imperio Romano a difundir el mensaje de salvación. Y sobre todo vemos como Pablo también tenía doble nacionalidad. Los romanos eran muy buenos en cuanto al manejo de la política y hicieron eso, de que Pablo pudiera tener, siendo prácticamente del pueblo judío, tener un pasaporte, una nacionalidad, una cédula romana, y eso le abrió muchas puertas, no solamente a Pablo, sino a la difusión en sí del mensaje de Jesucristo. Sí. Eso, David, eso es importante que tú mencionas de lo del Imperio Romano, ¿verdad? Que ellos permitían, siempre que tú le pagaras impuestos y que no eh, te metiera con el César, ¿verdad? Y lo que tú mencionaste señor, es importante ver el momento histórico cuando llega Jesús, y tú mencionaste dos puntos importantes. Eh, Jesús viene en un momento histórico perfecto para expandir el evangelio, porque se dan esas condiciones, ¿verdad? El Imperio Romano llena de caminos, o sea, ya hay carreteras y tú puedes moverte de una provincia a otra. Eso facilita el que los viajes misioneros. Es un primer punto que tú mencionaste. El otro punto que tú mencionaste, bueno, que el imperio no se metía, ¿verdad?, en los cultos particulares. Y otra cosa importante es que había un idioma, un idioma. Antes de venir los romanos, los griegos, ¿verdad?, se encargaron de llevar el idioma griego por todo el mundo. Y los romanos aprovecharon esto, ¿verdad? Y ya se podía, había un idioma, como por ejemplo en estos tiempos que tenemos el inglés, que es hablado en todo el mundo, donde quiera tú encuentras a alguien que te hable inglés y te puedes comunicar. En aquel entonces se da lo del idioma con el idioma griego, ¿verdad? Que tiene ya las vocales, consonantes, y es un idioma perfecto para hablar, escribirlo y todo. O sea que se dan eso, tiene esa ventaja para expandir lo que sería el evangelio. Ese momento histórico era importante. Así es, muy importante también eso del idioma, porque también facilitó a que se pudiera traducir el Antiguo Testamento al idioma griego y tener nosotros hoy en día en español y en muchos otros idiomas diferentes. Aunque la traducción al idioma griego fue mucho antes del cristianismo. Un poquito más Sí, fuerte, ¿no? sí, No, así como dice el hermano Frank, la traducción del Antiguo Testamento al griego se hizo en ese periodo entre medio de los dos testamentos, cuando fue la conquista del Imperio griego. sí, Mucho antes de Jesucristo. mucho antes, después, ¿verdad? Fue un emperador Sí, vino por de una los griegos necesidad que estaban en Egipto. correcto, de los judíos que estaban en Egipto. Sí. Sí. Pastor, Adelante. yo no sé si nadie en el mundo moderno tendrá una respuesta a esta pregunta, pero anyway, haga lo que usted pueda con ello. Cuando hablamos de cristianos, ¿a quiénes incluimos ahí? Y les doy la razón de la pregunta.
porque allá en Rusia están los ortodoxos, que tienen mucha diferencia en cuanto a creer con respecto a nosotros. Y por aquí en América tenemos los testigos de Jehová y también tenemos los del séptimo día. Y según la descripción que hizo el hermano Plinio de lo que creen los cristianos, ellos caerían ahí adentro. Bueno, sí y no. Realmente, como vimos en el estudio de hoy, cristiano es todo aquel seguidor de Cristo. Y en el mundo moderno, como usted dice, cuando hablamos de cristiano, estamos diferenciando de otras culturas donde no tienen a Cristo como su centro. Por ejemplo, si nos vamos a un país donde la religión oficial es el islamismo o Buda, entonces esa gente no son considerados cristianos porque no son seguidores de Cristo, sino de Alá o de Buda. Pero en cuanto al mundo occidental, los mismos testigos de Jehová, ellos no se consideran cristianos. Y cuando uno habla de cristianos, dice, bueno, aquí tenemos un grupo de cristianos y de testigos de Jehová, porque ellos se consideran seguidores de Jehová. Y asimismo, los ortodoxos sí caen en el grupo de cristianos, como también el catolicismo, porque a pesar de toda su diferencia con el mundo protestante, sí siguen a Cristo. Esa es la diferencia. Pero para ser cristiano, tenemos que ser seguidor de Cristo. Eso es lo número uno. Vemos como el hermano Plinio explicaba, cómo la iglesia primitiva tenía unos parámetros para determinar si una persona era cristiana muy similares a lo que tenemos hoy en día, pero el número uno era profesar que era seguidor de Cristo. Si no se profesa esa parte, entonces realmente ya por ahí usted se queda descalificando de que no es cristiano. Gracias. Bien, no sé si Pino querrá abundar algo o si está bien ahí. No, está bien, perfecto. Muy bien. Bien, mis hermanos, entonces ya si son las 9, vamos a terminar acá. Y le voy a pedir esta vez a mi hermano Marino si puede despedirnos en oración. Y gracias por estar con nosotros en esta noche. Quiero dar un saludo especial a una persona que veo aquí, Marcos Pérez, que se conectó con nosotros hoy. Gracias, Marcos, por estar en esta noche. Esperamos tenerlo el próximo también. Y recordemos, hermanos, que mañana continuamos nuestro culto de oración a las 8 en punto por este mismo canal. Tanto el miércoles como el viernes seguimos entonces orando por este mismo canal a nuestro Señor. Amén. Y el domingo nos damos cita nuevamente en nuestro templo. Así que Dios nos bendiga y nuestro hermano Marino va a tener esta oración final. Amén. Oremos. Padre amado, Padre de misericordia, te damos gracias. Gracias porque nos ha dado el privilegio de estudiar tu palabra hoy. Gracias por nuestro profesor Plinio, esperando que tú le des, oh Dios, más sabiduría, más entendimiento, para así pueda, oh Dios, difundirnos el evangelio y darnos, oh Dios, cada día más de estos estudios. Gracias, permita también, oh Dios, que podamos no ser oidor de tu palabra, sino hacedor de ella, Señor. Y que esta palabra, oh Dios, redargullan, nos instruyan, oh Dios, y lleguen a nuestros tuétanos, oh Dios, y nos puedan transformar. Padre, también te pedimos que nos dé una feliz noche, un dulce sueño. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén. 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 Quiero, hermano, que no se nos olvide la exhortación final que hizo nuestro hermano Plinio en el estudio, de que tenemos que dar frutos. El Señor nos llama a que hagamos discípulos, no solamente que nos convertamos en cristianos, sino que a ese cristianismo también le apliquemos un compromiso, y ese compromiso es continuar la labor de Jesucristo, evangelizando a toda criatura. Amén. Dios nos bendiga, nos vemos por aquí mañana en nuestro culto de oración. Bendiciones para todos. Amén. Amén. Amén.